En primer lugar, me gustaría empezar como empiezo siempre, que es preguntarles acerca de la experiencia que hicimos en las 2 últimas semanas, ¿no? Acerca de los temas, los temas que tratamos, la bibliografía que leyeron, lo que pudieron analizar y el tipo de actividades que desarrollaron. Así que ahora escucho experiencia en términos generales. Bueno, Opinión. si no te molesta, me gustaría dar la mía porque en un ratito llega la paciente y después yo sigo escuchando, pero por Ah, ahí me sí, cuesta más cierto, Valeria. participar. No tenés, hoy no te vi con el barbijo hoy. Sí, lo tengo acá, pero me faltó una paciente, entonces aproveché y por eso dejo la cámara encendida y demás, pero después sigo prestando atención. A mí me resultó muy interesante la lectura y todo lo que han escrito los distintos profes, pero a ver, yo encuentro un problema en la virtualidad que es el tipo de profesión que yo tengo y el tipo de carrera de la cual soy docente, ¿no? Hay carreras que son muy prácticas, como lo es la kinesiología y como es la práctica de la kinesiología. Necesito poner la mano en el paciente. Yo no puedo hacer masajes a través del teléfono. No lo puedo hacer. Hay cosas que sí puedo hacer, pero mi práctica es netamente práctica, con el paciente ahí. Y eso se lo tengo que enseñar yo a los alumnos. Y es muy difícil enseñarlo a través de una cámara. Es muy difícil. A nosotros se nos ha hecho, no te voy a decir imposible porque le dimos vuelta, rosca y que nos mandaran videos, pero fueron horas extenuantes de trabajo, muchas horas para corregir maniobras en las cuales si uno está al lado del alumno, uno le coloca la mano bien, le coloca los dedos bien, ¿sí? Es muy difícil la virtualidad particularmente en mi profesión, ¿sí? Y en la carrera en la que soy docente. Ahora, Valeria, toda tu carrera no es práctica. No, por eso la parte práctica, decís. claro, por eso después en el foro lo comenté, disculpa que fue esta mañana, pero he estado con problemas de absolutamente todo tipo. Me resultó muy interesante lo de las carreras híbridas, digamos, de esta cuestión de poder plantearlo de las dos maneras. Puedo asegurarte que a los alumnos les resultaría mucho más satisfactorio, les resultaría mucho más enriquecedor que las teorías por ahí sean totalmente virtuales, que sean grabadas y que sean subidas, porque ellos las podrían ver cuando quieren, pero se necesita sí o sí de la presencialidad. Sí o sí, nosotros no podemos con la virtualidad absoluta y plena de un 100% llegar a los alumnos, porque nuestra profesión es muy práctica y es de meter la mano en el otro, de tocar al otro, ¿sí? Ok, o sea que la Y parte práctica podría ser la necesita presencial virtual, y la otra. presencial, Bien. exactamente. Y el Eh, otro tema que me resulta muy complejo es el tema de la conectividad, que hablábamos hace un rato. Nosotros tuvimos, que por ahí no es el tema específico de lo que se está planteando en los textos, pero sí la diferencia que hay entre los mismos docentes y los alumnos con el tema de la conectividad. Entonces, es muy difícil la llegada. ok, bien. ¿Algunos otros comentarios sobre los trabajos realizados y las lecturas hechas? Las dos cosas. Sí, bueno, Hugo, la profesión nuestra, nosotros veníamos trabajando en cierto Vos marco sos con la virtualidad, ingeniero, aulas ¿verdad? virtuales. Sí, En es ingeniería. licenciatura en computación, sí, pero En básicamente, computación. sí, sí. Yo doy particularmente en ingeniería electrónica. Claro. Nosotros usamos muchas herramientas, pero son herramientas que se pueden llegar a trabajar en la virtualidad. Uh-huh. Igual tuvimos muchísimos inconvenientes con el tema de conectividad, archivos, lugares donde almacenar, y a mí me quedó me impactó en cierta manera, me impactó. Yo más o menos lo venía pensando en los laberintos de la institución, como institución en sí. O sea, ¿qué rumbo va a tomar la institución? ¿Qué tipo o con cuestiones fundamentales como conectividad, un montón de cuestiones que
que son importantes, porque sin eso, sin una buena conectividad, es muy, muy difícil poder tener Claro, una buena clase virtual, un buen claro. encuentro, una buena conexión con los estudiantes. Pero yo entiendo que también me parecería importante, porque el contacto con los alumnos, muchos alumnos nosotros sentimos que los sintieron. Si bien teníamos encuentros de videoconferencia semanales, dos o tres veces por semana, ellos sintieron, me parece, nos lo han expresado, le hemos preguntado, siempre charlábamos de eso, pero por ahí un sistema híbrido en una carrera como esta no, a nosotros, desde nuestro punto de vista, no nos sería tan complejo. Pero por ahí yo pienso, qué sé yo, mi señora es bioquímica, con el tema de química, laboratorios, reactivos, ese tipo de cuestiones yo lo pienso y sí, es algo bastante más complejo que lo que planteaba la compañía ahí en kinesiología, por ejemplo. Ok. O un Bien, médico, no sé. Quiero otras opiniones, pero no solamente acerca de la pertinencia del uso de la virtualidad o de la presencialidad, sino de cualquier otro de los aspectos que estuvimos hablando y que también interactuaron, con los que también interactuaron en el foro. Yo, Marta, había en el foro compartido, más allá de pensar que la virtualidad ya es un hecho y que podríamos amoldar quizás casi todo, porque pienso en esa posibilidad, salvando el problema de conectividad, suponiendo que todo esto se pueda llegar a superar, porque de momento estamos con herramientas muy escasas. Sí, yo planteé en el foro algo que en particular me afecta, que es el tema de la privacidad de en este caso de los docentes, ¿no? O sea, en un paso hacia atrás, los alumnos tenían un contacto con los docentes en la hora de la clase presencial y uno se regresaba a su casa y probablemente nunca conocías ni el mail del docente, no tenía su teléfono de contacto por su grupo de WhatsApp y demás. A mí lo que me pasó o me está pasando más ahora leyendo el material que vos das, es que da la sensación que la barrera de nuestra vida privada se empieza a romper. Porque el teléfono suena, porque hay un ruido detrás. A veces quiero tirar el teléfono porque realmente es desagradable tenerlo, porque no sé si va a sonar por algo personal, por una cuenta para pagar o por algo de la escuela o por algo de la universidad. Y otro tema también con la gente que, bueno, como en mi caso, que no me gustan las redes sociales, no tengo redes sociales. Y como que el sistema lleva a esto, ¿no? A esta conectividad, Sí. a esto de estar ¿Y por qué te parece en un entorno. ¿Por qué te parece que proliferan las redes sociales? Bien, en parte es mucho de lo que también hablaba de la teoría, volviendo al primer libro que vimos de Sigmund, que hoy es todo, o sea, desde los canales de venta, desde uno tiene que mostrarse. Claro, pero además esta es una sociedad estructurada en redes. La ¿Sí? estructura de la sociedad, esto es bastante difícil, de alguna manera sortear esta idea. Totalmente. A mí me es sumamente difícil, imagínate. Claro. Es un mundo hiperconectado. Es un mundo hiperconectado y estructurado en redes. Las dos cosas juntas determinan que la vida nuestra se haya ido trastocando, haya ido cambiando en la medida en que esta estructura de la sociedad avanzara y se instalara. Y realmente está instalada ya. Sí. Esa es una cuestión que debió entender la universidad hace muchos años atrás, porque si la hubiera podido entender, las universidades o la universidad en general, no hablo de una, hablo de la universidad, podría diría, haber trabajado un contramodelo, podría haber tratar de entenderla mejor y trabajar sobre ella, pero la universidad, lo que en realidad pasó es que la ignoró a la sociedad de la información y el conocimiento, y esa sociedad se instaló.
Y ahora la economía, la administración, todas las cosas funcionan virtualmente, todo. Y se trastocaron entonces las nociones de tiempo y de espacio. Entonces, uno no cree que es obligatorio, como antes decíamos, no es obligatorio aceptarlo, pero es muy difícil sortearlo. Es muy difícil ser surfeador de estas cosas en el medio de esta sociedad líquida. En algún lado nos vamos a dar contra la pared, porque esto está instalado. Y en nuestros trabajos, en los negocios, en toda la gestión bancaria, en donde vayas, es muy difícil ya que persistan las otras estructuras. Han ido lentamente, han ido siendo reemplazadas. Esta es una cuestión. Ahora, tampoco uno tiene que aceptarlo ciegamente. Y si uno quiere defender su independencia y su privacidad, puede hacer, llegando a un acuerdo con los alumnos. Se habla, se pone unos límites, se ofrece una posibilidad y se construyen juntos con criterios. Tu criterio puede ser, bueno, yo hay un horario que lo quiero reservar para mí, no quiero estar, ¿sí? Y entonces tenemos todos los otros horarios como para organizar. No sé, hablo de un ejemplo nada más, pero digo, esto está para arreglar y para construir, pero que es difícil alejarnos de esta idea, porque estamos inmersos en esta idea, estamos metidos en esto. Marta, Jael habla. ¿Cómo estás? ¿Sí? Hola. Sí, te escucho, te escucho. El jueves yo comencé las clases presencial. Me duró poco porque el lunes suspendimos. Pero en el medio, ¿no? Que venía con todo el curso que venimos haciendo y demás, este es el segundo año que vamos a tener una modalidad virtual en el caso mío. El año pasado fue completamente virtual y este año, bueno, pretendimos hacer una cuestión mixta. Los chicos que yo tengo son de segundo año y el año pasado todo su año lo cursaron virtual. Y noté, por más que haya sido una clase, y que sé que las primeras clases son difíciles, noté como una frialdad, como una cuestión muy fría, así me sale esa palabra de pronto, en el aula. Sentí que los chicos seguían cursando atrás de una pantalla, que ellos se podían conectar y desconectar cuando querían. De repente, si bien siempre he tratado de mantener una figura más bien horizontal y no de tanta presencia como del profe que manda en la clase, digamos, noté que, por ejemplo, no entraban y no me saludaron, se retiraron y me dejaron los materiales en la mesa como si nada, digamos. Entonces noté eso, que para ellos sigue habiendo una pantalla, que van a hacer uso del conocimiento, la información cuando sea necesario, cuando no. Entonces hay creo autores que llaman a esta sociedad la sociedad pantalla, ¿no? Sí, autores terrible. que la llaman de esa manera. Terrible, sí, es terrible. Bueno, pero por eso a lo que yo los estoy invitando es a pensar sobre esto. Y luego, lo que viene, que ya empezamos en la última parte de la clase de hoy, a empezar a pensar nuestros proyectos. ¿Qué proyecto vamos a armar? Con todo lo que vimos, hay que armar un proyecto de futuro. Es decir, ¿cómo va? El año pasado fue una enseñanza remota de emergencia. Eso fue el 2020, pero 2021 no puede ser una enseñanza remota de emergencia. Hemos hecho un año de experiencia, probando, y ahora tenemos que tener un proyecto, y ya estamos empezando. Ella ya dijo que empezó sus clases. ¿Todos empezaron? Sí. Ok. Sí. Entonces ya pensando en el proyecto para este año. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo con todo lo que vimos podemos armar un proyecto a imagen y semejanza de lo que queremos
pero también de lo que quieren nuestros alumnos, de lo que quieren y pueden. Yo les puse en el aula virtual un pequeño texto, no sé si lo vieron, en ese lugar que tengo que para pensar más o algo así, no me acuerdo cómo le puse de nombre, que no está en ninguno de los temas, ninguno de los 4 temas. Hay otro espacio donde pongo cosas que encuentro y que me parecen interesantes para que lean. ¿Alguien vio eso? No lo estoy personal. entrando ahora, de nuevo, hay uno nuevo que no lo había visto. El último no, cuando entré por última vez no estaba, después no volví a entrar, no sé cuándo fue la última. Puede ser, porque encuentro cosas que me parecen significativas en cualquier lado, no tienen por qué ser libros específicos o papers de científicos sobre este tema, sino algo que muestre aspectos de la sociedad que son interesantes de que los veamos y de que los hagamos entrar a la universidad también, ¿sí? Porque así se vive en la sociedad y bueno, o tengamos una postura frente a eso, no hay que aceptar todo, obviamente, ¿no? Pero el texto que les puse es del autor de, el padre del comisario Montalbano. ¿Alguno vio la serie de Montalbano? No. ¿Dónde está esa serie? ¿En qué plataforma? Esa serie No. está en no sé si está en Netflix, me parece que no está, pero está en alguna de las otras plataformas. Ah, Bueno, HBO no veo. Es posible, sí. Bueno, no me acuerdo cuál plataforma está, pero el comisario Montalbano. Europa. ¿Eh? Creo que estaba en Europa. Puede ser, en Europa seguro que estaba. Pero ahora en Europa se la podíamos ver por el cable directamente. Pero Claro. además está en algunas otras plataformas. Allí, en un determinado momento, en una descripción que hace, describe a un joven, está esperando para salir con un joven, para irse de ese lugar, y el joven está metido en su plataforma, en su computadora y en todos los dispositivos, y lo describe perfectamente. Lo describe perfectamente como puede describir cualquiera la forma de relacionarse con el mundo de los jóvenes de hoy. ¿Sí? Ahora, es muy interesante. Léanlo porque es un pedacito cortito y es parte de una serie, o sea que no implica un gran esfuerzo para entender lo que dice, es de la vida diaria, Pero es interesante, porque esa serie fue escrita hace muchos años, no es escrita ahora. Entonces, estas características de los jóvenes ya vienen de bastante tiempo atrás. El tema es que para enseñar y para aprender no las hemos estado teniendo en cuenta. Esa es una de las cuestiones. Y es importante, es interesante que lo tengamos en cuenta, porque no se puede enseñar en contra de las características. Hay que amigarse con esas características de los estudiantes y ver cómo podemos relacionarlas con la forma en que nosotros enseñamos. Tenemos que saber cómo aprenden hoy los estudiantes. Y en eso van a encontrar muestras, levanten la cabeza en cualquier bar, en la universidad, y vean cómo se relacionan los estudiantes. A veces están unos sentados los dos, uno al lado del otro, y se comunican a través del celular. Eso es algo que pasa. Eso lo tengo que hacer en las clases, no necesariamente, pero me da una estructura y una forma de comunicación que tienen los estudiantes y que es necesario tenerla en cuenta. Hay una diferencia, tal vez de aquí algunos de los que estén en este curso, la verdad que a todos no los veo una parte nada más, sean muy jóvenes y también participen y en mucho de estas características. Y entonces pueden estar mucho más cercanas para entender la forma en que el estudiante se relaciona. El estudiante aprende
cómo el estudiante se comunica, cómo el estudiante más joven vive, en una palabra, ¿sí? Bueno. Hace unos años que tuvimos una experiencia que fue muy reveladora, muy fuerte. En geología nos caracterizamos porque somos pocos y nos conocemos mucho. Nos conocemos todos y todos los años interactúan con todos. Pero un curso que para mí marcó una brecha, un antes y un después, donde los chicos no querían trabajar en grupo. Nos impactó, porque no se agrupaban entre ellos y en ese momento no supe cómo resolverlo, entonces los formé yo a los grupos. Dije, bueno, necesitamos que trabajen en grupos porque en mi pensamiento era la manera de trabajar. Claro. Entonces, bueno, los primeros los obligué y fue es feo, pero fue así. Y después fui viendo que era una tendencia que se repetía y que se repetía. Entonces, antes de conocer todo esto y de conocer qué era la sociedad red, yo decía, ¿cómo pueden no agruparse? Entonces digo, no, tendrán otras maneras. Claro, de otra manera, se agrupan. No la presencialidad. Sí, a ver, Facundo. Sí, es cierto lo que dice Jael, pero haciendo un paralelismo con épocas pasadas en las que fuimos estudiantes, en aquellos tiempos, trabajar individualmente implicaba estar complicado. O tenías una biblioteca o algún amigo familiar que te facilitara un libro para acceder a esa información, y si no, bueno, resolvelo como puedas. Hoy en día estás a un WhatsApp de distancia de cualquier otro colega y que te pueda... del alcance de la yema de los dedos también. Claro, por eso. Con un simple link de Drive te soluciona la vida. Claro. Por eso es medio paradójico o gracioso que por ahí, como comentaba Jael, no quieran trabajar en grupo, siendo que inconscientemente están siempre activando en grupo. Sí. Porque están hiperconectados. Vamos a ir activando nosotros también porque la introducción se nos está haciendo un poquito larga. ¿Alguien quiso decir algo recién? Yo escuché. ¿Quién era? No, yo iba a acotar algo que pasó hace un par de años en nuestra facultad, no en mi materia, pero un alumno le dijo a la profesora desde una actitud corporal bastante compleja: yo no sé para qué usted se gasta en explicarnos y venir a darnos clases si todo lo podemos ver en YouTube. Entonces no creo que sea solamente a un clic de distancia de pedir un libro o algo. Creo que está todo tan viralizado y tan... Sí, pero ahí teníamos que tomar dos cosas, ¿no? Porque si analizamos solo lo que dijo el alumno, a mí personalmente, y seguramente que a ustedes, mucho no les va a gustar, no nos va a gustar. Pero si nos ponemos a pensar un poquito y damos vuelta a la mirada y miramos a lo mejor cómo estaba la situación entre el alumno y la docente o el docente, tal vez entendamos las cosas un poco más. Es decir, si nos abrimos sin prejuicio, sin opinión previa, y empezamos a mirar, ¿por qué un docente que da clase y baja línea todo el tiempo en la clase y el alumno escucha, es cierto que no es muy diferente de un video de YouTube? El video de YouTube es alguien que habla y cuenta cómo ve las cosas. Y el docente, si es así, en el caso que sea así, ¿no? Estoy hablando del modelo clásico de enseñanza. El docente entraba al aula y daba como una lección, ¿sí? Que es similar a una conferencia. Y entonces el alumno lo escucha, pero lo podría ver y escuchar igual en un video. No hay demasiada diferencia. Entonces, a lo mejor es cuestión de ponerse de acuerdo o de repensar la estrategia, ¿sí? Una estrategia mucho más interactiva donde se puede decir, bueno, se puede hacer una estrategia de clase invertida. Es decir, en lugar de ir a clase, dar la clase, explicar lo que quiero explicar y pedir que hagan algo con eso para la próxima vez,
puedo invertir y hacer que los alumnos vengan con un tema analizado y que lo pongan en práctica en la clase. O sea, invertir absolutamente la clase. Esa es una posibilidad. Y seguramente, como si lo mandamos a buscar, a veces ellos buscan videos o buscan información en distintos lados, van a estar más entretenidos y va a estar más en consonancia con su forma de ser y trabajar. Eso es una posibilidad. O sea que estos ejemplos que a nosotros no nos gustan en general, si los ponemos a pensar, podemos darnos cuenta de dónde está el origen. Por eso que yo insisto tanto en las características diferenciales que tenemos entre los más grandes, como yo, me pongo yo como ejemplo porque debo ser la más grande, así que como yo, y los alumnos que son mucho más jóvenes. Hay una diferencia. Entonces, hay que ponerse a estudiar cuáles son esas características, porque lo que tenemos que hacer es acercar distancias en ese caso, acercar distancias, entenderlos y que nos entiendan. Y juntos a lo mejor se puede construir. Si no, es muy difícil, si no es un como sí. Y nosotros vimos en la universidad muchos como sí. Yo hago como que enseño, los alumnos hacen como que me escuchan y después hacen lo que pueden. A lo mejor esa fórmula habría que repensarla. Las tecnologías pueden servir para eso, pero las tecnologías como el video, tal vez, los videos que se pueden repetir de YouTube, si no son usados para ser analizados, si simplemente es bajada de línea, tampoco es una tecnología disruptiva, tampoco es una tecnología que nos va a ayudar a que piense, a que haga algo con eso que escuchó o que vio. Entonces, vamos por esa línea. Esta introducción era solamente para preguntarles qué aprendieron de la bibliografía, de la clase, qué aspecto más les gustó. Y la segunda cuestión era para hablar un poquito del foro. Ustedes hablaron mucho en el foro, por lo tanto hablo un poquito yo ahora. El foro me gustó mucho. Los intercambios de ustedes en el foro fueron interesantes. Profundizaron en algunos ejes y los cruzaron con sus experiencias, lo cual fue interesante. Ahí pude ver en el foro la mayor relación que hicimos en este curso hasta ahora de lo que vimos en la teoría, de lo que vimos en los textos que estuvieron viendo y la experiencia que tuvieron ustedes hasta ahora como docentes, sobre todo tomando lo del 2020, digamos, ¿no? Y vi ahí una buena construcción. Y también vi muchas preguntas y muchas dudas. Y eso es bueno. O sea, uno no aprende si no tiene dudas. Uno no aprende si no está en desacuerdo con algo. Uno no aprende si no está en la búsqueda de soluciones a problemas que tiene que enfrentar. Y eso se vio en el foro. O sea, yo no sé cómo lo vivieron ustedes participar en el foro. A mí leerlo me gustó mucho y vi que había no solo una buena interpretación de lo que leyeron, sino que algunos fueron más allá de lo que leyeron y construyeron con eso algunas propuestas, etc. ¿Alguien quiere decir algo del foro? Para eso di el espacio, ¿eh? Algo breve nada más para no robar tiempo. Por favor. Que nuestro rol como docentes, yo en el foro hice un aporte haciendo una analogía con un comentario que hizo Pergolini hace varios años cuando lo entrevistaban acerca de la evolución de la radio y los medios. Y él mencionaba que lo podemos comparar con los contenidos educativos nuestros, a que la música es un commodity. En realidad, el valor agregado hoy en día no pasa por quien tenga más conocimiento, sino por quien agregue el valor de la guía, la orientación, la tutoría que le hacemos a nuestros alumnos. Porque hoy en día tenemos la gran biblioteca de Alejandría, que es Google,
24/7, 365 días del año disponible para todos. Sí. Y bueno, creo que ese es uno de los paradigmas que tenemos que cambiar como docentes. Ya no tenemos más la pelota bajo nuestro brazo. La pelota está en la cancha y nosotros tenemos que coachear, orientar. Sí, y ahí también me gustó mucho el encontrar un comentario, un reportaje, un artículo pequeño, etcétera, no buscar solo en los libros, sino en cualquier medio de comunicación o en lo que fuera, que es la vida misma, porque esa es la que nos muestra cuál es la realidad, y eso es lo que tenemos que cruzar con la teoría. Porque es lo que tenemos que hacer permanentemente. De nada vale repetir una teoría, de nada vale decir cómo es la estructura de esos red para Castells, de nada vale decir por qué el mundo, la sociedad es líquida para Bauman, de nada vale eso si no lo cruzamos con cómo la gente muestra que vive en un mundo líquido, cómo la sociedad al cambiar sus reglas permanentemente muestra que es líquida, cómo, como planteaban hace un rato el tema de las redes, cómo en la sociedad, esta sociedad las redes son tan importantes, ¿sí? Y eso lo podemos ver cuando leemos cualquier cosa. Y eso ayuda a comprender mucho más la teoría. En términos generales, la actividad me pareció a mí buena, los resultados. Me parece que algunos tardaron mucho en responder, y cuando respondieron bien. Tuvimos llegando un registro, bueno, no todos participaron, pero una gran mayoría participó y cumpliendo con las normativas, que era dar su opinión y opinar sobre lo que decía un colega. En ese sentido, a mí me pareció bien. Supongo que ustedes también, porque la forma en que respondieron, a veces más allá de lo que se les había pedido, mostró que les interesó la actividad. Lo veremos en algún otro foro que podamos organizar, porque me pareció buena la experiencia para que puedan como que traspolar todo aquello que estuvimos viendo desde el punto de vista de la teoría. Bien, dejemos ahora esta introducción por ahora, porque tengo poco tiempo y dos cosas más que analizar en el día de hoy. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho recoger y traccionar lo que vamos viendo para integrarlo con lo nuevo, y no dejarlo como compartimentos estancos, ¿sí? Y siempre les voy a preguntar qué aprendieron de todo lo que vieron, cuál es lo que mejor les resultó, por qué, etcétera, porque eso ayuda a pensar. Y por ejemplo, una actividad como el foro es sumamente didáctica, porque el foro es algo así como parar, detenerse con todo lo que ya ha visto y entonces opinar e interactuar, etcétera. Pero ese parar no es solo parar, es parar para seguir con las pilas recargadas. Es eso, porque uno cuando dice su opinión y recibe la opinión del otro, y entonces a su vez hace que vuelva a pensar y le conteste, va recargando sus pilas, va repensando aquello que pensaba o aquello que había construido hasta el momento y vuelve a hacer una nueva construcción. Entonces, esa función del foro, parar para después seguir con las pilas recargadas, es una función que no deberíamos olvidar, porque es bueno que trabajemos conjuntamente de esa manera. Bien, vamos a continuar con lo que vimos la vez anterior. ¿Sí? Perfecto. Sí, bueno, perfecto. Sí. Bueno, en función de, no voy a hacer una revisión en función del tiempo que perdí con esta vergonzosa gestión. Perdónenme. Bien. Vamos a ir directamente ahora, después que vimos la teoría y que hablamos de el acceso a la virtualidad, etcétera, vamos a ver algunos modelos de virtualización de la enseñanza.
Estos son los modelos formales, los modelos que existen directamente, no los modelos que nosotros podemos crear. Y la idea con este seminario no es que ustedes elijan uno de los modelos que desde hace tiempo están funcionando, sino que sabiendo cuáles son estos modelos y cuáles son sus características, puedan generar un modelo propio, un proyecto que puedan hacer de enseñanza virtual o híbrida, como quieran hacerlo, con sus propias características. Entonces, los modelos que existen son un modelo de enseñanza enriquecida o extendida, uno de educación a distancia, hoy en día en general en un formato virtual, el blended learning o el modelo híbrido y la enseñanza en línea, que es esto último de lo que estamos hablando y que estamos tratando de poner en práctica en este seminario. La enseñanza extendida es algo que se ha estado usando mucho en el último tiempo, antes de la pandemia, y que ha sido la puerta de entrada de muchas universidades a la incorporación de tecnologías para mediatizar la relación pedagógica. Es una enseñanza presencial, pero fuertemente apoyada por TIC. En general, el desarrollo de este modelo se hace no se quita nada de la presencialidad, todo sigue igual en la presencialidad, pero lo único que se hace es se agrega, por ejemplo, un aula virtual. Generalmente las instituciones universitarias han establecido plataformas tecnológicas y se puede usar un aula de esa plataforma tecnológica para extender la enseñanza. Algunos de los que estuvieron quejándose del horario, de la extensión y de la dedicación exorbitante que a veces se hacen con estos modelos, seguramente no le va a gustar, pero es un modelo que se ha usado mucho para aquellas instituciones que no se atrevían directamente a hacer un gran cambio hacia la virtualidad. Y sobre todo, lo que no se atrevían era tocar la presencialidad. Entonces aquí la presencialidad queda intacta, se agrega un aula virtual y en ese aula virtual se trabaja. Se trabaja más allá de los horarios de clase. Entonces, por eso es extendida, porque se extiende la cantidad de información, se extiende las formas de presentar esa información y se extiende también el tiempo, porque ese aula extendida se trabaja en ella después de la clase presencial. Entonces, se ponen en general bibliografía, videos, actividades, etcétera, y se va hibridando permanentemente la experiencia. Es decir, hay una parte que se vio en clase con él o la docente en forma presencial, interactuando presencialmente, y otra que trabajan ambos en la virtualidad. Eso es lo que se llama modelo de enseñanza extendida, expandida, también le llaman algunos. La otra es la que se llamaba tradicionalmente blended learning y hoy hablamos de la hibridación, ¿no es cierto? Es un modo de enseñar a aprender que combina las dos modalidades, la presencial y la distancia. Se hace un uso intensivo de TIC y también se van incorporando nuevas estrategias de la modalidad virtual. Esta para nada es nuevo, se viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero hoy las hibridaciones están asumiendo otras formas, ¿sí? En la medida en que se hace experiencia con lo virtual, se imaginan formas diferentes de hibridar estos modelos, ¿sí? Entonces este sería el segundo modelo. El otro es el que seguramente conocen ustedes, conocemos todos, es lo que se llamó educación a distancia, que es una modalidad totalmente fuera de las variables de tiempo y espacio, es una modalidad educativa que se encarga de mediatizar la relación pedagógica entre el que enseña y el que aprende. Y esa mediatización la lleva adelante a través del uso de distintas estrategias y de distintas tecnologías, ¿no? La mayor parte del tiempo, como dice acá, la relación pedagógica se da a través de distintos medios y estrategias. Y entonces, esta mediatización, desde siempre, sosteníamos, que permite establecer una particular forma de presencia institucional.
porque en general no se trata de los alumnos que conocemos y que están en la universidad como los alumnos que tienen ustedes ahora. Son alumnos que se inscriben para cursar a distancia y que no tienen una relación presencial, ni conocen siquiera a veces la institución educativa, ni conocen a los docentes presencialmente, sino que toda la relación en general es a distancia. Pudiera ser en el pasado algunos cursos a distancia, a veces tenían algún tipo de reunión presencial para alguna explicación extra, para algún conocimiento mayor, para socializar, para interactuar, por algún otro motivo se hacía. Esta tiene una estructura más compleja porque necesita de algunas características que no pueden faltar. Ahora las tengo en otra diapositiva y se las muestro, ¿no? Pero lo interesante es que la educación a distancia hace tantos, pero tantos años que funciona, que empezó a superar las barreras de tiempo y espacio mucho antes de la sociedad de la información y el conocimiento, porque va mucho más allá del siglo XX, mucho antes del siglo XX, a finales del siglo XIX ya había experiencias muy rudimentarias de este tipo de modalidad. Ahora, esto es algo que lo pongo siempre porque me preguntan a veces por instituciones que han honrado estas modalidades. Por ejemplo, en la educación superior, la educación a distancia se llevó adelante, se instituyó, se desarrolló en algunos modelos diferentes. Por ejemplo, el modelo más típico es un modelo de institución autónoma de educación a distancia, o sea, una institución que solo enseña a distancia. Y entonces hay en el mundo universidades abiertas y a distancia, se suelen llamar. El modelo paradigmático de educación superior, de educación a distancia en la educación superior, es la Open University del Reino Unido. Esta universidad fue creada un año antes de 1970, en el 69 se empieza a diseñar, pero en realidad lo interesante, muy interesante de esta universidad o de este modelo, es que es un proyecto que el Partido Laborista presenta en el Congreso y para establecer una universidad que permitiera a aquellas personas que en su momento, por haber tenido que trabajar, no pudieron tener estudios universitarios, y entonces le da como una segunda oportunidad, cuando ya están trabajando, son personas adultas y pueden hacer toda su carrera universitaria con esta nueva modalidad, esta modalidad a distancia. Obviamente cuando el Partido Laborista presenta esto en el Congreso, es atacado, evidentemente el Partido Conservador se opone, hay una batalla parlamentaria, una verdadera batalla parlamentaria, en donde los medios de comunicación se suman, por supuesto que no para apoyar el proyecto, sino para estar del lado de los conservadores, atacan al proyecto fuertemente. Sin embargo, después de una lucha intensa, el proyecto gana y es aceptado. Y entonces en el 1969 se trabaja todo el año en el diseño y en el desarrollo, tanto de las tecnologías como de ajuste de modelo, como producción de materiales, porque en aquel momento había que hacer una gran producción de materiales, eran materiales impresos, ¿no? Materiales impresos, videos. Lo que pudieron hacer, tenían muchos recursos, lo que pudieron hacer fue una cosa maravillosa. Yo la visité en varias ocasiones, la Open University, está en Milton Keynes, en una localidad pequeña, fuera de Londres, sus instalaciones tenían, en el momento que las vi, eran mejores que las que tenía la BBC de Londres. Tenían tanto para filmar los videos como los audios, como para producir los materiales con una calidad, los libros, eran libros directamente,
que fue inmediatamente, surgió como el gran modelo. Entonces empezó a funcionar y a diseminarse en el mundo, y cada país podía tener una institución autónoma, una universidad abierta y a distancia, y tenía que ser aprobada por el Congreso. Y entonces surgieron inmediatamente la universidad, la UNED de España, la Universitat Open University de Alemania, la Open University de Israel, la Open University de Tailandia. En Asia se difundió la Universidad Abierta China, que fue increíble la cantidad de personas que formó, sobre todo usando mucho video, usaban ellos, y se fue diseminando en todo el mundo. En América Latina no tuvimos mucha suerte, nos tocaron dos nada más, una en Costa Rica y otra en Venezuela, y luego un poquito más tarde una en Colombia, que todavía persisten. Las tres universidades están funcionando todavía, son universidades a distancia. En el Cono Sur no hubo, nosotros no tuvimos aquí ningún ejemplo de eso, a pesar de que era revolucionaria la idea en el mundo, pero ustedes se acuerdan en la década del 70 lo que era el Cono Sur, ¿no es cierto? Había razones que impedían, con gobiernos militares en todos los países, ellos no estuvieron de acuerdo con una institución tan democrática, tan abierta, y no se pudo concretar en ninguno de nuestros países. Por eso no hay universidades autónomas que enseñen a distancia en los países del Cono Sur. Bueno, entonces ese es el primero de los modelos que surge. Luego, cuando empieza a desarrollarse más la educación a distancia y las universidades convencionales empiezan a ver que puede ser un modelo que se pueda incorporar, empiezan a surgir instituciones bimodales, es decir, universidades presenciales que incorporan algunos programas a distancia, pero separados, ¿sí? A veces era para distinto público, en general no se repetían en carreras en un lado y en el otro, pero surgían y trabajaban armónicamente. También hubo diseminadas en el mundo instituciones bimodales. Y claro, en América Latina, como no había en términos generales universidades autónomas, surgió de esta manera la educación a distancia. Después hay un proyecto nada más en todo el mundo, uno solo, de Centro Nacional, que está en Francia y que concentra toda la oferta de educación a distancia. Está en Poitiers, desde aquella época, ha ido mejorando, ha ido cambiando el modelo. El modelo se ha ido ayornando a cómo se ve hoy la modalidad, y desde Poitiers, de alguna manera rige y coordina las experiencias de educación a distancia de toda Francia y de los países de habla francesa también. Bien, y finalmente tenemos en Latinoamérica, por problemas económicos muchas veces surgió, que se han conformado algunos consorcios de universidades para enseñar a distancia. México ha tenido importantes experiencias al respecto. Bueno, estos son los modelos que ha habido en el mundo. Ahora, para que ustedes saben que hablo de educación a distancia porque la virtualidad está dentro de ese concepto de educación a distancia. Sobre todo en la Argentina y en muchos países también, se sigue hablando de educación a distancia. Las autoridades, la legislación la denomina como educación a distancia, y después se hace la salvedad acerca de que es en modo virtual, etc. Pero se habla de educación a distancia, y por eso en todo el tiempo yo no hablé de educación a distancia, pero ahora sí, porque esto es lo que ustedes van a encontrar cuando vayan a ver la legislación, cuando vayan a ver cómo se construyó el CIED en la Universidad Nacional de San Luis. Es una exigencia de la CONEAU, y la exigencia de la CONEAU habla de educación a distancia. Bien, ahora, ¿cuáles son
las condiciones básicas y simultáneas que tienen que darse para que se desarrolle un programa a distancia. La primera de esas condiciones básicas es el establecimiento de un enlace institucional multilateral. Es decir, para que yo pueda desarrollar un programa, supongamos en este momento, un programa con mediatización pedagógica entre el que enseña y el que aprende, yo tengo que tener un enlace institucional que sea accesible desde todos lugares. Entonces, hoy en día ese enlace lo constituyen las plataformas tecnológicas. Las instituciones tienen una plataforma tecnológica y pueden tener disponible un enlace institucional que nuclea toda la docencia de la institución y al que tengan acceso todos los estudiantes que tengan que tener acceso, ¿sí? La segunda condición básica y simultánea es que tiene que haber interacción, tiene que haber procesos de interacción a través de materiales, mensajes, etc. Entonces, el soporte por donde transita la información tiene que estar disponible para todos también. Y son las herramientas tecnológicas y además los materiales y la forma de comunicación. Eso tiene que existir, ese soporte para que haya la interacción necesaria. Y finalmente tiene que haber un sistema tutorial, mecanismos de apoyo, de seguimiento y de acompañamiento permanente de los alumnos. Cualquier experiencia que se presente y no cumpla con estos tres requisitos no podría ser considerada en realidad o podría ser considerado un modelo defectuoso, porque tiene que haber un enlace que permita que todos entren y abreven allí. Tiene que haber la posibilidad de intercambiar información, conocimiento, materiales, etcétera, y también disponible y accesible para todos. Y tiene que haber acompañamiento docente, tutorial, todo el tiempo. Disculpen que yo hable rápido por el tiempo que perdí, pero si ustedes quieren interrumpir y preguntar cualquier cosa, lo pueden hacer, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, Marta. Ok, perfecto. Y dejé para lo último que siempre es para una sonrisa que uno lo deja, pero que existe. Es también como un modelo de desarrollo de las innovaciones y de las modalidades nuevas, que ha existido toda la vida y que aún hoy existe. En las instituciones conservadoras y que no quieren hacer cambios, siempre hay algún llanero solitario que quiere innovar, que tiene expectativas de plantear cosas diferentes, que tiene la necesidad de introducir alguna nueva tecnología o alguna estrategia pedagógica, que quiere innovar, y entonces yo lo llamo, pero no lo llamo yo llanero solitario solamente, ¿sí? Lo llama algunos otros autores de educación a distancia los llaman llaneros solitarios. También se le llama early adopter en inglés, adoptadores tempranos, aquellas personas que antes que otros ven la posibilidad de que lo que están haciendo se pueda hacer de una manera diferente y se pueda introducir tecnología para ello, y entonces empiezan a trabajar con la mediatización de la relación pedagógica. Docentes innovadores ha habido siempre y que introducen tecnología. Bueno, supongo que desde el que introdujo la escritura y desde el que introdujo el libro, hasta ahora hemos visto muchos. Y me encantó esa caracterización del docente. No la dibujé yo, sino que la encontré y me pareció genial. Después se las voy a pasar. Bien. Ahora, más allá de los modelos que existen y que existieron desde hace mucho tiempo de educación a distancia, hoy los proyectos de educación a distancia que tienen un formato virtual tienen unas determinadas características, ¿sí? La primera de las características de los proyectos a distancia es la virtualización. Es el camino a la virtualización hasta ahora, y ahora el camino a la educación en línea.
muchos docentes ya se están soltando a no tener todo preparado previamente, sino a ir construyendo junto con los alumnos. Ese no es un modelo todavía delineado y aceptado como un modelo, no lo van a encontrar en la clasificación de los modelos, pero es un modelo que muchos estamos queriendo desarrollar y que estamos queriendo llevar adelante porque implica una mayor participación y una mayor construcción conjunta, que es uno de los requisitos de las formas nuevas de enseñar y de aprender. Entonces, primera característica, la virtualización en diferentes formas. La segunda es la reticularidad. Bueno, es una de las características de la sociedad y el trabajar en conjunto y el trabajar en redes ayuda al aprendizaje y está incorporado definitivamente entre los modelos nuevos. La otra es la importancia de la dimensión pedagógica, porque cuando comenzaron a introducir tecnología, empezó a parecer que el aspecto más importante de una modalidad de este tipo era el tipo de tecnología que tenía. Y muchas veces pasó que la tecnología fue la que dio la pauta, fue la que planteó cómo había que usarla, y en eso casi que se llevó por delante a lo pedagógico. Es decir, que la tecnología ya de por sí planteaba una forma de ser usada y una forma de ser usada con los alumnos. Y eso a veces traía algunas cuestiones entre los expertos en tecnología y los expertos pedagógicos, digamos. Entonces, prontamente empezaron a interactuar y empezaron a trabajar en conjunto y se incorporó la dimensión pedagógica, y hoy tiene una gran importancia, puesto que en la medida en que están instaladas las plataformas, por ejemplo, las herramientas tecnológicas, ellas pueden ser llevadas adelante, pueden ser utilizadas con distintas estrategias pedagógicas. Y a veces una buena estrategia pedagógica es capaz de resolver graves problemas para la enseñanza y para el aprendizaje. Bueno, y después los modelos asumen diferentes configuraciones estructurales. Ustedes pueden armar el modelo de la forma que quieran. Es decir, van armando diferentes configuraciones y decir, bueno, puede ser híbrido, puede ser con estas herramientas tecnológicas que combinan exactamente con estas ideas pedagógicas que sustentan, y entonces se va conformando la forma definitiva que adquiere el modelo. Pero estos son, en definitiva, las características de los nuevos modelos de educación a distancia. Yo sigo diciendo, y no me reconozco usando tanto la palabra, porque ustedes vieron que en toda la primera parte yo no usé eso, ¿no? Porque uso siempre virtualidad, porque es en lo que estamos en este momento. Sin embargo, como estamos entrando en la etapa, y en eso estamos entrando ahora ya, en la etapa de la construcción de nuestro proyecto, y el proyecto tiene que ser un proyecto que vayan a llevar adelante en la Universidad Nacional de San Luis. Y en la Universidad Nacional de San Luis está regida por unas disposiciones del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Políticas Universitarias, y que tienen en cuenta una serie de cuestiones y tienen algunas normativas que hay que cumplir, hay que llevar adelante. Entonces, lentamente vamos mostrando la relación entre la virtualidad de la que veníamos hablando y cómo han ido variando los modelos de educación a distancia para acercarse a esta virtualidad. Sin embargo, entre la normativa de la CONEAU, por ejemplo, no existe la enseñanza en línea. Este no es un modelo que todavía hayan aceptado. En general, la CONEAU, como les digo, sigue usando el nombre de educación a distancia, pero lo que pasa es que educación a distancia ahí funciona como un paraguas bajo el cual
están todos los modelos que se han ido desarrollando, como el híbrido o el virtual absolutamente, etc. Y entonces no pareciera dificultar la comprensión. Los que están trabajando en este campo entienden perfectamente de qué se habla en cada caso. Pero es cierto que si se va a presentar un proyecto institucional, es necesario tener en cuenta esta normativa de la CONEAU. La Universidad Nacional de Salud ya presentó un modelo, ya presentó su SIED, el Sistema Institucional de Educación a Distancia. Ese SIED está allí, es aceptado, y con ese SIED es la guía y la orientación para desarrollar cualquier nuevo proyecto. Ahora, eso no implica que si cualquiera de ustedes va a desarrollar un proyecto para desarrollar en su aula la virtualidad o para desarrollar un modelo híbrido, allí se puede basar en el SIED, pero no necesita que ese proyecto, en términos generales, después verán la normativa, no necesitan pedir permiso para hacerlo. Si quieren ir trabajando, hay formas, y la normativa lo dice, de que lo puedan hacer sin estar pidiendo autorización para hacerlo. Bien. Ahora, ¿qué implica diseñar y gestionar un sistema de formación virtual hoy? Implica yo puse algunas cosas, pero en la medida que avancen ustedes también van a ir incorporando otras. Implica, por ejemplo, un profundo conocimiento de los objetivos que quieren lograr, porque si uno no conoce los objetivos es muy difícil diseñar con claridad, con amplitud. Es muy difícil diseñar cualquier tipo de proyecto, ¿sí? O gestionarlo. Implica, como ya lo vimos en la primera de las clases, un buen análisis del contexto, las características y las necesidades, ¿no? Y cuando hablo del contexto, recuerden que hablamos de un contexto ampliado, ¿no? El contexto en el que el proyecto va a estar inserto, pero el contexto está formado por todas los elementos que lo componen. Y el contexto es la institución, su normativa, sus modelos, su tipo de docente, las características de sus alumnos, las características de la familia, del entorno que la rodea, etc. Sobre todo, en este caso hablo de la presencialidad, ¿no? Porque aquí hay variaciones cuando el contexto es virtual, cuando uno arma un proyecto virtual y no hay un límite geográfico para desarrollarlo, así que hay que tenerlo en cuenta. La otra cuestión que es necesaria desarrollar es la elaboración de un marco teórico para poder desarrollar ese proyecto, ¿sí? Las ideas que se van a plantear tienen que estar sustentadas teóricamente. Bien. Es indispensable que para poder tener la oportunidad de tener en sí un proyecto desarrollado, tengo que hacer un relevamiento de los recursos disponibles y, si no, del presupuesto con el que se cuente para ver qué puede usar de todo eso para lograr armar un proyecto completo. Y luego convertirse un poco en arquitecto, ¿no? Arquitecto o arquitecta. Es decir, imaginar y desarrollar la arquitectura de ese proyecto. ¿Cómo lo armo? ¿Cómo armo ese proyecto? Bueno, hay una serie de ideas pedagógicas que dan la línea, pero tiene que haber una arquitectura tecnológica que sustente ese desarrollo. Porque si un proyecto virtual sin una arquitectura tecnológica que lo sustente no es posible, no existe. Y permanentemente resignificar los modelos de organización. Es decir, uno puede organizar un proyecto de estas características sin tener en cuenta la clásica organización que normalmente tenemos en la presencialidad, que como vimos es milenaria y se ha organizado más o menos siempre de la misma manera. Podemos ahí dar riendas sueltas y romper un poco esos modelos de organización. Siempre teniendo en cuenta que hay límites, los límites que plantea la institución. Pero yo, en general, cuando hablo de esto, hablo pensando que a lo mejor alguno de ustedes quiere hacer un proyecto para un organismo internacional, para una institución nueva, para cualquier otra cosa, y estas bases les sirven igual.
me parece que no hay que limitarse. Ya bastante con lo que nos limitan con los marcos regulatorios y con la normativa, que a veces no tiene mucho sentido en la actualidad. Hay cuestiones que se exigen que uno ya no le encuentra razón de ser, pero lo tiene que hacer porque si no, no se acepta. Esta es la cuestión. Perdonen mi resignación, pero es lo que se ve en términos generales. Y si no, miren, hablamos de todo el tiempo. Uno de ustedes lo dijo, no me acuerdo el nombre, pero era una mujer que estaba muy decepcionada, lo dijo en la vez anterior, y dijo, después de todo el sacrificio que hicimos un año, tratando de entender la virtualidad y tratando de desarrollar la virtualidad, cuando quisimos presentar al comienzo de este año una propuesta, nos exigieron que sea en papel, que se presente en papel y firmado, y no podía ser enviado virtualmente, no podía ser enviado. Estas cuestiones, no es solo en esta universidad, es en muchas universidades, es decir, el poder cambiar el modelo, pretender que se cambie un modelo pedagógico, un modelo de enseñanza, y no cambiar el modelo administrativo, el modelo de gestión, se empieza a chirriar ese tema, empieza a haber problemas porque cuando uno le encuentra la lógica a un tipo de trabajo y ve que responde mucho más a las necesidades actuales y a la lógica en términos generales, es difícil aceptarlo, pero sabemos que sigue siendo así. Hay presentaciones que todavía están en la sociedad industrial. Y es así. Bien. Pero bueno, esto va a ser lo último porque si no, no vamos a poder terminar. Yo lamento mucho porque el otro tema quedó sin desarrollar. Los voy a compensar poniendo material en el aula y voy a ver si puedo armar un pequeño video para lo que no pude hacer en el día de hoy. Pero esto sí lo voy a terminar ahora. Los nuevos proyectos requieren en términos generales 3 modelos, el desarrollo de 3 modelos. Un modelo pedagógico, que son las ideas que van a dar el lineamiento acerca de la forma de relación docente-alumno, las estructuras que se van a armar, etc. Toda la directiva pedagógica, toda las consideraciones que desde lo pedagógico le van a dar vida y empuje al proyecto. Y como decía antes, necesita un modelo tecnológico que soporte y que pueda llevar adelante esas directivas, esas propuestas que se han hecho en el modelo pedagógico. Y luego tenemos que elaborar un modelo de gestión. ¿Cómo compatibilizar estas cuestiones del modelo pedagógico, del modelo tecnológico, para llevar a todo el proyecto al logro de los objetivos que se propusieron? Y entonces ahí tiene que haber una gestión. Y la gestión, ustedes saben que está presente en cada una de las cosas que hacemos. Desde cómo gestionamos, no sé, la evaluación, a cómo gestionamos la incorporación de la tecnología, cómo incorporamos un cambio en la relación. En todas esas cosas está una estructura de gestión que tiene que ser pensada para que el proyecto pueda tener éxito y salir adelante. Bien. Y esta es la última frase que nos va a introducir para cerrar este tema y para introducir en el próximo, y que espero que la recuerden. Yo se las voy a mandar de todos modos. La arquitectura de los nuevos proyectos, a partir de una necesidad detectada, traducida en objetivos y guiadas por principios pedagógicos, va a aprovechar o aprovecha la convergencia tecnológica, la enorme variedad de herramientas tecnológicas disponibles y el poder ubicuo de las redes para diseñar propuestas de enseñanza que, interpretando el paradigma dominante, logren los objetivos planteados haciendo la tecnología invisible.
uno no tiene que alardear de la tecnología que tiene en un proyecto. Aun cuando le haga renegar como me hizo renegar esta, no es culpa ni de mí ni nada, es culpa de esta computadora que tiene un problema en su base que tengo que hacerla arreglar porque ya me está enloqueciendo. Pero en esta frase está condensada las más importantes cuestiones que hay que tener en cuenta en un proyecto de hoy, en un proyecto virtual. Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar ahora. Es decir, cómo, voy a dejar de compartir, cómo, otra vez desapareció. Bueno, no se preocupen. Igual nosotros te vemos, Marta. Me ven perfecto, entonces yo sigo hablando como si no estuviera nada, ¿sí? Perfecto. Sí, te vemos. Perfecto, perfecto. Lástima que yo no los veo a ustedes y solo veo, es raro estar hablando al aire, ¿sí? Les digo, y a mí lo que más me gusta es ver las caras de ustedes cuando yo estoy hablando, porque me orientan de alguna manera. Pero bueno, es lo que hay, hasta el momento es lo que hay. La tarea que vamos a empezar ahora es la tarea de diseñar un proyecto para nuestra cátedra, nuestra asignatura, nuestro seminario, lo que estemos dando, ¿sí? Entonces, para esto vamos a usar todo lo que estuvimos trabajando hasta ahora, ¿sí? Un proyecto que sea un proyecto que se inserte en esta sociedad en la que estamos viviendo. Un proyecto que además se inserte en la cultura de la Universidad Nacional de San Luis. Un proyecto que responda a las necesidades específicas del curso o del seminario. Y un proyecto que muestre la forma en que el docente encara la enseñanza. Y un proyecto que se alimente de unas determinadas herramientas tecnológicas que no serán aquellas, no serán solamente o obligatoriamente las que existen en la universidad, y esto es muy importante, sino las herramientas tecnológicas que sean capaces de lograr los objetivos que me propuse con el encuadre pedagógico que me propuse, ¿sí? Si tengo una herramienta tecnológica que solo me permite hacer videos y mandar videos a los alumnos, o solo me permite mandarles mensajes, etc., y tengo un modelo pedagógico que hable de una interacción permanente, que hable de una polifonía de voces, que hable de una pedagogía del acompañamiento, entonces no va a haber compatibilidad allí. El proyecto tiene que tener los aspectos del proyecto tienen que ser compatibles. Por eso lo sinteticé en la frase. Es importante eso. Cada aspecto del proyecto tiene que ser compatible, tiene que ir encajando y tiene que, al terminarse, tiene que ser solo un proyecto coherente, ¿sí? Esta es la idea. Con esta idea vamos a trabajar. Voy a ponerles una ficha, como pongo siempre, con todas estas cuestiones, con una definición de qué es un proyecto, con las características que tiene que tener un proyecto, y los distintos, iba a decir pasos y no son pasos, y los distintos momentos que tiene un proyecto para ser desarrollado, ¿sí? Es decir, cuando uno encara un proyecto, el proyecto surge normalmente de una idea, y de la idea empiezan a surgir objetivos, y de los objetivos empiezan a surgir, ¿y en qué me baso para esto? Y ahí surge el marco conceptual, y qué recursos necesito, y ahí surgen de dónde voy a encontrar los recursos, qué recursos necesito,
bueno, etcétera, ¿sí? Desarrollar un proyecto, vamos a ir viéndolo paso por paso. La primera cuestión... Marta, ¿sí? Una consulta. ¿Y podrías darnos algún ejemplo de lo que querés acercar así como idea del proyecto? O sea, yo no sé si se va a encarar en el lado de la docencia en función a una clase, a una materia, a un proyecto de investigación. Me gustaría tener una idea más Sí, bueno, acertada. ¿Cómo yo, sería a ver, de un curso de un día, de una semana, de un el cuatrimestre? proyecto es el proyecto que Tu ustedes idea ahora. quieran. Lo importante es el esfuerzo de hacer un proyecto, no es un proyecto ni para un día, ni para un tiempo, nada más. El proyecto, una cosa que tienen los proyectos es que tienen un horizonte temporal. Los docentes, los proyectos comienzan y terminan, es decir, no son para siempre, son para un determinado periodo, ¿sí? Es muy importante manejar esta cuestión de los proyectos, porque ustedes saben que yo he sido evaluadora y soy evaluadora de organismos internacionales, y hay muchos recursos en los organismos internacionales para sustentar proyectos. Lo que no hay son buenos proyectos a veces. Entonces, cuando se presentan, son rechazados y ahí quedan. Es importante que entremos en esta cuestión. Bueno, alguno no necesitará que lo veamos, pero es bueno construirlo esto en relación con la virtualidad en este momento, ¿no? Pero es bueno que veamos los pasos a seguir para la elaboración de un proyecto y los requisitos que tiene un proyecto. Ahora, una cosa es un proyecto de gran envergadura que tiene muchos requisitos y muchas exigencias, y otra cosa es un proyecto más pequeño que tiene que ver, por ejemplo, con la renovación de la enseñanza o del encuadre pedagógico o del encuadre tecnológico de una determinada asignatura. Uno puede hacer eso. También ustedes podrían reunirse y armar un proyecto para presentarle a la universidad para el cambio. Es decir, es cuestión de ponerse a pensar qué proyecto. Pero de nada vale, en mi opinión, no tienen por qué aceptarlo, es mi opinión, de nada vale que uno esté estudiando todas estas cuestiones de la virtualidad y después le cueste, no sepa cómo hacer, plasmarlo en un proyecto que esté fundamentado, que pueda ser analizado por muchos otros y que pueda ser desarrollado y que pueda conseguir un presupuesto, por ejemplo, para desarrollarlo. La universidad de San Luis, como todas las universidades del mundo, se han encontrado en el 2021, en este año, con la urgente necesidad de ver cómo siguen adelante. Porque los trayectos que se hicieron, la enseñanza remota de emergencia, no puede durar para siempre. Ya está, ya se hizo la experiencia, ya todo el mundo aprendió. Y entonces hay que armar proyectos para ver cómo seguimos adelante. Y los proyectos podrían ser de cada uno, porque al interior del aula nadie les va a estar cuestionando lo que hagan, pero también puede ser un proyecto colectivo y que la universidad asuma una forma de desarrollar, o que la facultad, a lo mejor no la universidad, la facultad, el departamento, no lo sé. Hay muchas formas de llevar esto adelante. Lo importante primero es analizar qué requiere un proyecto. Bueno, muchos de ustedes habrán tenido que presentar proyectos muchas veces. Los arquitectos, los ingenieros tienen que presentar siempre lo que van a hacer, las obras que van a hacer a través de un proyecto, ¿sí? No sé si contesté, pero de todos modos, te puedo presentar algún ejemplo. El problema es que el ejemplo es un ejemplo. A veces me resisto a presentar un ejemplo porque no sale la creatividad cuando hay un ejemplo al que mirar. Y lo interesante aquí es crear, es abrirse y diseñar una cuestión que salga de todas aquellas reflexiones y todas aquellas cosas que hemos estado viendo en el curso. Yo dirijo un programa de formación virtual de investigadores. Puedo
traerles, no todo el proyecto, pero les puedo traer un esquema de cómo lo armamos. Y lo puedo dejar para que lo miren. Bueno, Marta, yo a ver si está bien lo que yo entiendo. Como que lo que yo haría sería como plasmar en forma de proyecto, en papel, bueno, no en papel, pero sí en palabras, de qué manera me voy a manejar virtualmente con mis alumnos. Sería un sistema híbrido porque vamos a tener algunas clases presenciales, otras van a ser virtuales, pero como dejar especificado de qué manera nos vamos a manejar con las prácticas de laboratorio, con los prácticos de aulas. Sería una cosa así lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? Sí, sí. Perfecto. Si ese es el proyecto que necesitas, ese es el proyecto que tenés que hacer. Ahora, la vez que viene vamos a hablar un poco más de esto, porque nos queda todavía una clase entera para hacer, que no vamos a tener, espero, ninguna distracción. Y ustedes también pueden reunirse y hacer un proyecto en grupo. Es decir, no individual, no tendría, por ahí, de repente no sería necesario que cada uno haga un proyecto distinto si están trabajando en una misma cátedra o en aulas afines, etcétera. Podrían hacer un proyecto entre más de uno, ¿sí? Lo podemos ver eso, ¿sí? Y podemos ir acompañando, viendo y preguntando detalles del proyecto. Pero bueno, la vez que viene vamos a ver, la primera cuestión es, hacemos primero la columna vertebral del proyecto. La columna vertebral del proyecto es una especie de test que uno hace de su idea. Uno tiene una idea. Bueno, voy a renovar la enseñanza de mi cátedra y voy a cambiar todo. Bueno, entonces viene la columna vertebral y dice, ¿qué quiere hacer? Renovar la enseñanza de mi cátedra. Bien. ¿Por qué lo quiere hacer? ¿Por qué quiere renovar la enseñanza de su cátedra? Porque sí. No es válida. Tiene que haber razones. Por la pandemia, por la imposibilidad de asistir presencialmente a todas las clases, para usar nuevas tecnologías. Bueno, lo seguimos viendo, pero es un por qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Para qué ya es otra pregunta más interesante. Claro, es otra. Yo creo que es evolucionar la calidad, la experiencia educativa. Tanto sí. no es incorporar, el por qué, para incorporar nuevos conocimientos. Claro. Son los A ver, la diferencia entre el por qué y el para qué. El por qué es un déficit, algo que yo veo deficitario y que quiero cambiar. Y el para qué es lo que quiero lograr. ¿Sí? Para mejorar, para hacer más fluido, para un montón de cosas para adelante. Y el por qué es para atrás. El por qué es el déficit que yo veo, o lo que no me gusta, lo que quiero cambiar, lo que está mal, lo que ya no me satisface, eso. ¿Sí? Creo que somos afortunados. ¿Por qué? Estamos en este momento de transición único e irrepetible. Sí, somos afortunados. Sí, exactamente. Difícilmente vamos a enfrentar, bueno, y espero, por favor, además deseo que no enfrentemos más una situación como esta, pero es cierto que nos tocó vivir una época realmente, ¿cómo era ese dicho que tenían los chinos? Decían, ojalá no te toque vivir en una época intelectualmente interesante. Claro, que hay todo por delante, pero a veces es difícil encontrar el camino, ¿sí? Se complica a veces, pero bueno. Entonces, la columna vertebral se plantea con una serie de preguntas como esas que les dije, ¿no? ¿Cuánto quiero hacer? ¿Dónde lo quiero hacer? ¿Con quién lo quiero hacer? ¿Cómo lo voy a costear? ¿Cómo lo voy a evaluar? Todas las preguntas, una detrás de la otra. Cuando puedo contestar todas esas preguntas, tengo la columna vertebral del proyecto. Y a partir de ahí empiezo a trabajar para darle forma a ese proyecto. ¿Sí?
Entonces voy mostrando cómo voy a hacer cada una de esas cuestiones que me planteo hacer para lograr los cambios que quiero lograr. Y aquí vamos a poner en juego todo lo que vimos de la virtualidad. Y si hay algo que no vimos, lo vamos a tener que ver. Van a preguntar y vamos a tener que analizarlo. O buscar soluciones. Puede ser interesante para ustedes el no trabajarlo solo o el trabajarlo con alguien. Pueden ser una, dos, tres personas que se reúnan y hagan el proyecto conjunto. Suelen salir cosas muy interesantes, porque la complementariedad a veces hace surgir cosas interesantes, se hacen pensar entre ustedes y encontrar recursos, etcétera, que enriquezcan el proyecto. ¿Qué piensan? Es un desafío enorme, pero muy interesante. Todo lo Sí, que... espero que haya posibilidad que haya colegas de la FTU, pero también estoy pensando en incorporarme a un equipo de trabajo, aunque sea de la universidad misma, pero bueno, con mi visión también de la FTU, pienso puede llegar a aportar. Me parece interesante para trabajarlo en grupo. ¿Qué es STU? La FTU, la Facultad de Turismo y Urbanismo. Yo estoy en Merlo, pertenezco a la Universidad Nacional de San Luis, pero de todos los colegas que escuché, ingenieros, todos, no sé si tendré la suerte que haya alguno del FTU, pero me uniría a un grupo también. Me resulta interesante trabajarlo desde la universidad, no desde la facultad, ¿no? Bueno, y ahí yo me quedo como para responder cualquier cuestión, ¿sí? Mientras ustedes van trabajando. Y lo pueden ir trabajando una vez que terminemos con él. La próxima clase es la última, la clase sincrónica dentro de 2 semanas, y después de ahí ustedes ya empiezan en esa clase a pensar quiénes pueden ser, desde ya pueden empezar a pensar, vemos los temas que faltan la vez que viene, y ustedes después vamos a ponernos de acuerdo en un plazo para que ustedes puedan entregar el proyecto. ¿De acuerdo? Sí. Yo con los temas que trato siempre hago elaborar proyectos y les digo que suelen salir cosas muy buenas, muy buenas. Así que solo estoy esperando ver los de ustedes. Bueno, les voy a poner en el aula virtual el material que falta. Les voy a poner dos textos, y voy a ver qué más. De las preguntas que me hicieron hoy, de lo que salió hoy, algo más voy a imaginar poner, ¿sí? Y como de costumbre, una actividad, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, buenísimo. Sí, muy Algunos si me trae una pata de conejo para que me salga la mala suerte que me da esto. Hay que activar el Estaría plan muy B. bueno. ¿Cómo?